Bueno, pues hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Hola, Hola, bien, bien, muy bien. bien, muy bien, muy bien. Bien. Y yo por mi parte muy contento de estar haciendo esta segunda sesión de charla. Hace un tiempo la hicimos sobre literatura juvenil y procedimientos de escritura de compañía. Entonces, Raquel, Cristina, Carmen y Mónica, muchas gracias por uniros a la charla de hoy, que la vamos sobre todo a centrar en novela romántica y también en vuestras perspectivas de cómo está todo en cuanto a la novela romántica. Y, y bueno, pues antes que nada, eso, gracias. Y segunda, os quería preguntar un poco, así como para empezar, ¿no? Romper el melón y este tipo de cosas que se hacen, ¿qué es lo que vosotros consideráis novela romántica? O sea, cada persona a la que se le pregunta qué es la novela romántica tiene una opinión diferente, entonces, ¿qué es para vosotros la novela romántica? ¿Es esa historia que tiene una historia de amor o ya está? ¿O necesita algo más para ser una novela romántica? Puede abrir el melón quien quiera en este caso. Venga, voy a empezar yo. Dale. Venga. Ya, vamos por orden alfabético, empiezo yo. A ver, ¿qué creo que es la novela romántica? Para mí es esa novela que tiene como eje central o como tema central una historia de amor entre dos personajes o más y que hace que los personajes evolucionen de alguna manera. Para mí es eso. Final feliz o no, yo soy de las que opina que eso es más opcional, pero sé que hay autoras que opinan que además que son aquellas novelas que tienen además un final feliz. En mi caso, ya abriendo debate, ya haciendo tal, para mí es eso, una novela que se centra en una historia de amor entre dos personajes. Para mí es igual, o sea, para mí es que haya una historia de amor central, pero que alrededor suyo ocurren como pequeñas subtramas que al final hacen que los personajes evolucionen. E igual, o sea, o sea, para mí da igual que tenga un final feliz o un final trágico. O sea, lo importante es que esté todo bien englobado y que haya un desarrollo bueno de los personajes, que se vea. En esto que dices de las subtramas, Mónica, ¿tú opinas que esas subtramas por sí solas podrían prácticamente ser una novela aparte, en el sentido de son lo que hace que el lector se atrape más allá de la propia historia de amor? O sea, ¿cómo calificarías esas subtramas? Yo creo que es algo que complementa la novela porque en sí a dos o más personajes pues, les puede ocurrir cosas no solo juntos, también en el entorno familiar, en los amigos. O sea, entonces yo creo que esas mini subtramas hacen que la novela sea tan completa como es. Para mí la novela romántica es aquella que tú coges por la historia de amor, que luego tiene otras cosas, pero tú lo que quieres ver de esa novela es la historia de amor. Por ejemplo, hace poco presentaba un chico su novela como... que bueno, es que tiene una historia de amor súper importante, pero la historia era un asesinato y luego pues los que se lo iban resolviendo pues se iban enamorando. Entonces, claro, evidentemente la historia de amor era muy importante esa historia, pero tú cuando coges esa novela me parece que en el tema de un asesinato y la investigación de un asesinato, como que es complicado calificar esa historia como historia novela romántica porque como que el asesinato triumphs novela romántica, porque tú vas a coger esa historia por el asesinato. Entonces, para mí una novela romántica es aquella que tú coges porque lo que quieres disfrutar es de la historia de amor. Luego yo ya metiéndome ahí en polémicas, a mí me gustan los finales felices. No considero que todas las novelas románticas tengan que tener final feliz, o sea, yo estoy también en ese barco, las que yo leo sí, porque yo soy muy frágil y soy una Y cacas y claro, y si me pones a llorar no puedo. No es solo que no me guste, es que no puedo, en plan de me destroza la vida. Pero para mí una novela romántica también puede ser una novela de autoamor, de descubrimiento y de aprender de autoestima y de aprender a quererte a ti mismo, porque para mí eso es una historia de amor. Aquí ya pues estoy un poquillo más sola en ese barco, pero para mí sigue siendo una novela que tú coges para disfrutar de esa historia de amor, aunque la historia de amor sea hacia uno mismo, sigue siendo una novela romántica. Bueno, yo vengo a ser el elemento de discordia un poco, ¿eh? Nos gusta. Estoy de acuerdo fundamentalmente en lo de que la novela romántica tiene que girar en torno a una relación que evoluciona a lo largo de la trama. Estoy de acuerdo también con lo que decía Mónica, de que las subtramas enriquecen el desarrollo de la historia. Y también con Cristina, con lo de que, bueno, que tú cuando escoges una novela romántica la escoges básicamente por la historia de amor.
pero yo sí que creo... Ya decía yo que vaya además, hostia, después pero- de estar de acuerdo con las tres, iba a venir un pero así de No, el gordo. pero, porque Hombre, siempre hay un es pero. muy divertido. No, yo sí que pienso que la novela romántica tiene que tener final feliz. Hay muchísimas historias de amor que no son románticas, precisamente porque acaban con un final, vamos a decir, no quiero decir trágico, porque eso ya es irse demasiado a otro extremo, pero sí que no es un final feliz al uso, o no sería un final convencional, según lo que entendemos por novela romántica. Pero yo creo que precisamente la gracia de la novela romántica es que, siendo definida como una novela que gira en torno a una pareja y que tiene una historia que termina bien, eso engancha. O sea, los lectores, aun sabiendo que la novela va a terminar bien, aun sabiendo que van a acabar juntos, engancha, porque realmente lo que la gracia o lo que te motiva a seguir leyendo no es el final, aunque esté predefinido, aunque en algunos casos ya vemos que no, que hay ahora otras tendencias, ¿no? Pero yo creo en estos finales felices. Lo que realmente te conduce, lo que te motiva a seguir leyendo es el viaje, es ese, Sí, todas esas fases por las que pasa esa relación desde que se conocen hasta que llegan al final, ¿no? Yo tengo una pregunta, perdón. esto- Entonces, es que me ha parecido como muy interesante, perdona Jordi. Si una novela tiene una historia de amor y tiene un final feliz, en el sentido convencional, ¿no? De que acaban junto a la pareja, pero la historia, por ejemplo, ellos entre sí no se tratan muy bien durante toda la historia, o sea que realmente tampoco es una historia de amor, sino que es una historia de una pareja, ¿sería una novela romántica entonces para ti? Es que, a ver, aquí hay un tema que es la clasificación del género, la clasificación editorial, ¿no? El contenido, o sea, el tono que tenga esa novela es una cuestión aparte. Es decir, claro, ¿qué entendemos como romance? Entendemos algo ideal. A veces los romances no son ideales. Hay historias que son a veces incluso tóxicas, que están encasilladas dentro del género de romántica, y en las librerías las encontramos como romántica. Quizás sería un buen momento de revisionar pues una serie de puntos por los que se define la novela romántica. Hay una asociación americana que es la Romance Writers of America o algo así, sino, perdona mi pronunciación, señor filólogo. No pasa nada, pero tendrá ¿Ha sido usted muy que buena? acostumbrarse a hablar en inglés. Bueno, pues según la asociación esta, que es donde están todas las grandes escritoras de romántica clásicas estadounidenses, pues según esta asociación, las dos características que marca la novela romántica son las que hemos comentado aquí, ¿no? En la que estamos todas de acuerdo, que es la evolución de la pareja, o sea, que el eje principal de la historia sea la evolución de la pareja, y el final feliz. Hay gente que, ya vemos que hay voces que disienten, ¿no? Pero esta sería según la asociación esta, que es un poco la que marca las tendencias después a nivel mundial y eso. En cuanto a si una relación es tóxica y termina bien, ¿se podría considerar romántica? Claro, ahí entra dentro más lo que uno piensa o siente a nivel personal que lo que sea la clasificación editorial. Sí, se podría considerar romántica según lo que entienden las editoriales a la hora de clasificar los géneros, pero quizá yo estoy buscando como lectora algo un poco más donde el crecimiento de la pareja no sea tan insano, a lo mejor sea un poco más de amor mutuo, o sea, de ayuda mutua, de crecimiento incluso personal, a la vez que van creciendo los dos como pareja, no lo sé. Pero creo que esto ya es aparte, ¿no?, de lo que pueda la editorial o el propio género clasificar. Yo con esto que comentabais de los finales, me estoy saltando ahora mismo un poco el guión sorpresa, un punto de efecto, porque tenemos un guión para esta charla y yo ya me lo estoy saltando en el segundo punto. Con lo que mencionáis del final, me gustaría saber si opináis que con esta idea de una novela romántica tiene que tener un final feliz, se está poniendo una especie de en contraste constante, como un poco como se hace en el cine, ¿no? De si termina en final feliz va a acabar siendo una comedia romántica y si termina que no es tan feliz va a ser un drama romántico. En plan, o tenemos algo pasa con Mary o tenemos los puentes de Madison. ¿Creéis que está ahí también la cosa en el sentido de cómo hilar una historia en una novela romántica, en el sentido de hacia dónde vamos? Vamos, o sea, ese final feliz nos va a llevar hacia la comedia romántica y lo otro nos va a llevar al querer cortarnos las venas, o ¿cómo lo veis? Yo creo que tiene más que ver con lo que comentaba Carmen, que es como el tono, que para mí es una de las cosas más importantes de una novela. No sé si están de acuerdo mis compañeras, que es lo que a veces más te cuesta como autora conseguir. Y creo que más que los finales,
es más el tono que llevas durante toda la historia lo que hace que sea un dark romance, que yo creo que sería más el género que hablaba antes Cristina y Carmen, que una comedia romántica que ahora están como tan de moda, ¿no? Creo yo creo que va más por el tono y la sensación que tú tienes como lector mientras vas leyéndolo. Si es una sensación más de pues más ágil, toca temas menos dramáticos, te ríes más que lloras, yo diría que es más comedia romántica. Y si no es así, si es más de sacar los Kleenex, pues yo creo que sería más huyendo de comedia romántica, desde mi punto de vista. Yo es que no quiero hablar porque yo no he estudiado y Carmen ha dicho la American Association de no sé cuánto y ya no quiero hablar más. He decidido que he suspendido Oye, esta charla. Oye, Cristina, ¡Qué me va! desdigo. Yo me desdigo para que tú hables. No, que es broma, por favor. No, Bueno. no tengo ni idea, la verdad, paso palabra en este caso. En cualquier caso, volviendo un poco al guión, lo que sí que me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto. Desde hace, o sea, aproximadamente 4 o 5 años estamos viendo que no solamente en la novela romántica, sino prácticamente en cualquier género, pero en la romántica creo que se está notando especialmente, estamos viendo cómo otras partes del mundo que por el motivo que sea están de moda, como puede haber sido Japón, como puede ser China, como ahora puede ser Corea, que están jugando como papeles esenciales en estas novelas, ¿no? Que es como, por así decirlo, en plan que Tokio o Seúl son igual de importantes como personaje que los dos protagonistas que están tejiendo esta relación. Entonces, ¿cómo de importante es para vosotras a la hora de crear estas historias el lugar en el que las situáis? O por decirlo de otro modo, ¿viene primero la historia o viene primero el lugar y luego construís la historia para que encaje en ese sitio? Para mí viene primero, o sea, me viene primero la historia y ya luego pienso un poco dónde podría encajar, en qué lugar podría encajar. Yo que sí siempre me ambiento de Estados Unidos, ya lo siento, pero es que me encanta la cultura de allí. Entonces, normalmente ya la historia ya va pensada también para que esté ahí. Pero normalmente lo que hago es, se me ocurre primero la idea y ya luego pienso dónde situarlo. Yo es que creo que depende de la historia y depende de lo que te pida, porque si es una historia en la que, por ejemplo, ese escenario tiene un peso muy importante, de manera que funciona como si fuera un personaje más, a veces es incluso piensas antes el escenario y después una historia que se va como acomodando de forma natural a ese escenario. Pero si el escenario es simplemente pues como una cosa de segundo plano, ¿no? Como estos fondos difuminados que tenemos aquí en Meets tan estupendos. Entonces, Sí, una excusa. Exacto, una excusa para que no se vea la porquería que tenemos detrás. En ese caso creo que bueno, que es lo que dice Mónica, ¿no? Que seguramente primero es la historia y después ya piensas un escenario en el que la puedas encajar porque realmente no tiene a lo mejor tanta importancia que la historia suceda en Wisconsin o que suceda en Helsinki, por decir un ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una tendencia ahora a que los escenarios tengan muchísimo peso, marquen mucho el tono de las historias y de alguna manera los personajes se fundan un poco, ¿no? Con las ciudades en las que están y hagamos una inmersión total en esas ciudades, ¿no? Al final leemos y es como también un viaje, tanto para el autor como para el lector. Y a mí me parece muy interesante. Sí. Yo tengo como especial curiosidad sobre este tema. En tu caso, Raquel, o sea, ¿qué surge primero? ¿La historia de amor o surge primero ese Londres victoriano? Pues yo iba a responder que en las historias que he escrito de contemporánea, que no ha salido todavía ninguna, sí que primero, o sea, me pasa como a Carmen y a Mónica, pienso primero en la dinámica de los personajes y dónde estén es menos importante. Pero cuando es histórica, cuando yo he escrito novelas históricas, es, más importante. Para mí tengo que tener muy en cuenta la ambientación porque es un corsé que van a tener los personajes. Es decir, no se van a poder comportar de la misma manera y a mí eso me parece un reto de escritura y me parece muy interesante. Entonces, claro, el Londres y esa época es en sí unas barreras con las que tienen que jugar los personajes y va a condicionar el cómo se comporten y eso en una historia de amor es de lo más importante. Entonces creo que en ese caso sí es una cosa que tengo muy, muy en cuenta antes de escribir una novela. En contemporánea no, pero en histórica sí.
Interesante, reflexión, muy bien. La próxima se la lanzo directamente a Cristina, porque además está ahí como la veo casi escondida yo, porque En estoy. plan, no me veis. Mi no cara, me veis. mi cara está encima de la suya en la llamada. Cristina, tú como autora, como youtuber, como persona que te pasas el día leyendo, reseñando y que además lo haces activamente, lo puedes ampliar a los géneros que tú quieras, pero yo tengo un poco la sensación de que hay géneros que han pasado a mejor vida, por así decirlo, no a mejor vida en el sentido de que hayan muerto, sino a mejor vida en el sentido que se les ha perdido una parte de estigma, pero tengo un poco la sensación que antes comentábamos sobre la comedia romántica, tengo un poco la sensación de que la comedia romántica sigue estando ahí como esa lectura que hay gente que la considera únicamente ok para la playa, para el domingo, esa lectura que se tiene que leer en ebook porque si estás en el transporte público y alguien lo ve, pensarán, bueno, pues para leer eso lee Kafka, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre eso como autora, como persona que te pasas el día reseñando libros y también como persona que trabajas en parte en el sector, ¿no? Detrás de las cámaras, por así decirlo. A Suerte. ver, a mí es una cosa que el cabreo va a ir así según voy a ir hablando, pero sí que es verdad que tenemos el estigma, pero incluso las mismas personas que leen romántica tienen un estigma que te cagas hacia la romántica, como si fuese un género de segunda, ¿no? Que hay muchas veces que nos tenemos que revisionar el hecho de que somos nosotras mismas, las lectoras, las que igual le quitamos un poco de mérito y de valor a un género que realmente lo que consigue es emocionarte, que es una cosa complicadísima, sobre todo hoy en día, que somos cada vez más de piedra, que las cosas son cada vez más rápidas, que las historias de amor son cada vez más, en plan, tú le preguntas a alguien, es como, ¿cómo nos conocimos en Tinder? Hasta luego, ¿sabes? Ya está. Y también se es muy duro con la romántica, sobre todo las personas que leen romántica son muy duras con la romántica y sobre todo con la romántica nacional. Eso es algo que yo creo que todas aquí estaremos de acuerdo, en plan, lo que yo he aprendido como autora de romántica es que cada cosa se magnifica por 10, o sea, en fantasía, por ejemplo, no pasa igual, o sea, si tú hay algo que tú no te crees en fantasía, va, da igual, pero si tú no te lo crees en romántica, se te ha caído de la novela entera. Entonces sí que noto que es un género muy, muy, muy estigmatizado y que la gente es como eso, pues ¿cuándo vas a escribir algo de verdad? Y sobre todo igual os pasa a vosotros, yo es que solo leo romántica en general, es raro que se lea algo que no sea romántica. Entonces cuando empiezas a hablar con alguien de que lees mucho, de repente te pregunta, ¿y has leído? Y tú piensas, seguro que no. A ese plan, me da igual lo que vayas a decir a partir de ahora, si eres Crimen un y señor, castigo. seguro que no lo he leído, ¿sabes? En plan de para nada. Y yo hasta tengo un momentito de vergüenza de decir, no he leído ninguno de esos clásicos que me vas a decir ahora, como si fuese yo peor lectora por leer literalmente 40 libros más que tú al año, ¿sabes? O sea, pero yo misma tengo ese, como si lo que yo leyese valiese menos, que no tiene ningún sentido, pero es como que te lo meten en la sociedad todo el rato ahí a piñón, ¿cuándo vas a escribir algo de verdad? ¿Cuándo no sé qué? O igual que la literatura juvenil en general, como si fuese más fácil escribir para jóvenes o incluso para niños. A mí para niños me parece dificilísimo escribir, o sea, me parece Mm. lo más complicado de todo. Y hay veces que te encuentras como, va, bueno, pero este manuscrito, como lo van está orientado a niños de 16 años, va, tampoco necesita tanto trabajo. Y tú como, ¿perdona? O sea, ¿me estás diciendo que las personas de 16 años son idiotas? No lo son, ¿sabes? Necesita el mismo trabajo que otro manuscrito. Igual en otro tono, porque es otra edad. Pues igual con las letras de romántica, pues no necesitará el mismo trabajo de mejorar la descripción para que el lector, pero sí que igual necesita más trabajo en los sentimientos, en desarrollar las subtramas para que aporten a la trama principal. Es muy complejo hacer que alguien se enamore a la vez que unos personajes. Y ya está, no me he cabreado tanto como pensaba. Es por el yogur que aún sigue ahí apretándome. Yo creo que te vas a cabrear ahora. Lanzo una pregunta al aire. Ahora, sobre lo que decías, conectando con lo que estabas diciendo ahora, y me vuelvo a separar del guión, así que segunda sorpresa de la tarde. Comentabas ahora del el estigma sobre las autoras y autores nacionales. Entonces, hace un par de años que venimos viendo cómo en nuestro mercado se está potenciando mucho más a la voz nacional. Esto evidentemente viene a que las traducciones pues han bajado, eso está pasando a nivel mundial. Pero sí que me gustaría conocer vuestra sensación en base a eso, en cuanto creéis que la aceptación de la voz nacional está comenzando ahora a mejorar o creéis que todavía nos queda un largo camino por recorrer.
Yo quiero pedir Teniendo en perdón cuenta, porque he sacado evidentemente, que somos literalmente mujeres. el peor tema de todos. O sea, esto es como preguntar, ¿qué diferencia hay entre juvenil y new adult? O algo así, ¿sabes? En plan, es No, como el no te peor preocupes, tema. pero creo que es un tema A mí interesante, no No, me aunque parece no el sea peor tema, dicho es de un estrictamente, paso, tema es muy interesante. necesario, ¿eh? Es un tema que es Claro. muy aunque no sea necesario. estrictamente sobre romántica, creo que es una cosa interesante a valorarla, porque además hay muchísima gente, autores y autoras nacionales, que están escribiendo romántica, con lo cual creo que Cristina has dado en el clavo y que has sacado un tema maravilloso y que si no fuera porque el audio nos fastidiaría la llamada, deberíamos aplaudir. En lenguaje de signos se aplaude así y ya Es está. verdad. Sí, sí, es Y verdad. listo. Sí. Eso, muy No, pero digo cierto. el peor tema en el sentido de es un tema al final polémico. Yo hace poco me he metido en berenjenal que te cagas por pedir que no me etiqueten en reseñas negativas porque es algo pues, que a mí me hace pupa, me refiero. Entonces como que estoy bastante en plan, no quiero meterme en fregados porque ya me ha dado una hostia en la cara el último. Entonces por eso he dicho, igual he tocado un tema pediagudo, pero evidentemente se puede hablar desde el respeto, desde vamos a mirar a la cámara. Esto es mi opinión, de verdad. No tengo la verdad absoluta. Es que parece que si no dices eso 1000 veces, pues la gente es como que, no sé, como que interpreta ciertas cosas que ya Y lo voy un saca de poco con miedo. contexto. Sí, dame un par de Sí. meses, igual pues vengo aquí y irrumpo y digo, ¡ja! Esta es mi opinión. Pero como fue la semana pasada, voy un poco con eso. Es que el yogur me está dando en el corazón. Esto, para la gente que vea la llamada, no va a saber que es que Cristina se ha tomado un yogur muy rápido, entonces le está dando efecto, porque si no, Y nos tiene falta el 83 contexto. años. Claro, Le está dando acidez. si veis que me toco el pecho, no es que me esté tocando la teta, es que el yogur está intentando bajar y no sabe. Pero Eh, bueno, ¿qué opináis respecto a eso? O sea, ¿habéis visto un cambio, además vosotras, que ya sea desde la autopublicación o Wattpad, como tu caso, Mónica, hasta ahora, habéis notado un cambio sobre vuestra propia aceptación en el mercado por parte de los lectores, de los editores, del mercado en general? Yo por mi parte sí que noto que cada vez como que exigen, los lectores exigen más autores nacionales. Eso sí que yo lo he notado tanto en Wattpad como luego a la hora de publicar, bueno, o sea, a la hora de leer en papel, porque yo misma también los digo, que ya haya escritores nacionales, porque al final, hace unos años casi siempre, casi todas las novelas románticas o de juvenil eran de autores extranjeros, no había casi ninguno de aquí. O los que escribían de aquí escribían bajo seudónimo. No había nadie que se llame, pues como yo, que tengo un nombre básico, ¿vale? Mónica García, que se llama cualquiera así, ¿vale? No había nadie así. Entonces, yo sí que noto que cada vez la gente está como más partidaria a leer autores nacionales. sí, yo también. Uy, perdón, no sé si puedo hablar yo, ¿sí? Sí, sí. Vale, yo creo que las lectoras de romántica son las más leales y las más exigentes del mercado, y eso es algo muy bueno. Y creo que, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Mónica, creo que la sociedad en general ha abierto su mente desde unos años hasta ahora. Entonces, antes, como la novela romántica sigue estando estigmatizada, pero antes lo estaba todavía más, las autoras o autores de romántica como que daba vergüenza, ¿no? Crear y mostrarse como autor de romántica. Y como ahora creo que no hay tanto estigma, más autores son más valientes y publican, y más lectores están más abiertos a leer a nacionales. Entonces yo creo que es un poco las dos cosas, y eso para mí es una gran noticia. Yo creo que ahora sigue habiendo cierto estigma, eso es así, o sea, eso yo creo que va a seguir arrastrándose, es una pena, pero creo que ahora tanto lectores como autores somos más abiertos. Entonces, yo creo que ahora hay más aceptación. Sí. Y algo que quiero Yo, añadir es que algo que he notado en Wattpad es que cada vez hace unos años, cuando yo era más activa, tenía lectores que de repente me comentaban y decían, buah, hace mucho que no leo a una autora española. O sea, como que sí que estaban buscando ese tipo de escritores y no los encontraban. Entonces, ahora que cada vez hay más, o sea, hay más, lo que dices tú, Raquel, como que cada vez la gente siente menos vergüenza o lo que sea para mostrar la cara, pues es como que lo agradecen. yo voy a ser otra vez el elemento de discordia un poco. Dale, Carmen. Venga. A ver, estoy de acuerdo, pero creo que hay que matizar una cosa, y es que creo que ese impulso del que habláis lo ha traído la literatura juvenil, no lo ha traído tanto la literatura o la novela romántica. Creo que la novela juvenil y la romántica beben mucho la una de la otra, a veces van de la mano,
Entonces pienso que ese impulso y esa ola de nuevos autores y de lectores que se convierten incluso en fans y que van a tope, creo que van más de la mano de la literatura o de la novela juvenil que de la romántica pura. Yo en el caso, claro, yo no hago juvenil, yo hago más romántica pura, ¿no? Entonces yo lo que noto es que sí que es verdad que hay más aceptación, pero hay todavía bastantes reticencias. Y no solamente por parte de lectores, hay muchas editoriales que tampoco destinan el mismo número de recursos a autores nacionales o autoras nacionales que a autoras internacionales. Vas a ciertas librerías y en las mesas de novedades tienes todas las novedades internacionales que quieras y muchas novedades nacionales no están en novela romántica. Si pasamos a juvenil, igual es muchísimo más fácil porque el impulso que se le está dando es mayor y yo me alegro porque es fantástico, porque no sé, a mí no hay cosa que más me guste que, por ejemplo, ver en San Jordi o en la Feria del Libro colas y colas y colas de gente que espera para que le firmen un libro y me da igual lo que digan al hilo de lo que decías antes, Cristina, de que la gente que lee mucha alta literatura y después te preguntan y consideran que lo tuyo no lo es porque es entretenimiento. Bueno, o sea, creo que el entretenimiento es fundamental, es básico. No podemos esperar que cada obra que leamos sea la gran obra que nos cambie la vida, que nos haga reflexionar sobre la... Uy, la hemos perdido. Sí, eso es decir. Claro, ¡No! o sea... Bueno, ya. Vale, Le hemos censurado. Que te hemos perdido un ratillo, Carmen. Vale, perdón, he vuelto. Pues que eso no, que decía. No puedes esperar que cada obra sea la obra de tu vida. No puedes esperar que cada obra sea la obra de tu vida y a veces hay momentos en los que la evasión, la distracción, el simplemente sentir unas cosquillitas en el estómago o sentirte identificada con algo es necesario y ya está, ¿no? Entonces parece como que si no es una cosa súper elaborada es basura o es simple entretenimiento y entonces no. Y ese estigma está, y como tú bien decías, Cris, está en autores, está en editores y también está en lectores o lectoras. Lectoras que, bueno, que son muchísimo más indulgentes con obras internacionales que con obras nacionales, porque a lo mejor consideran que, bueno, que una autora tipo, no sé, es que tampoco quiero decir, pero no sé, una autora que lleva muchos libros publicando, pues, y a lo mejor hace una comedia romántica, pero si es estadounidense será mucho mejor, tendrá mucho más, será más divertida, será más graciosa, más adictiva y tendrá más razón de ser que una española que la escriba y que la ambiente a lo mejor en Madrid o en Barcelona o en Sabadell o donde sea, ¿no? Esa es mi sensación. Yo quiero romper una lanza para no decir solo cosas negativas, y es que me parece un momento súper mágico cuando una buena persona que lee otra cosa que no tiene nada que ver con romántica, lee, yo qué sé, histórica y no sé qué, te dice que lo que está leyendo y te dice, es una reinterpretación de la batalla de no sé cuántos desde el punto de vista de los visigodos, no sé qué, y tú que estás leyendo y tú coges aire y le dices, pues por fin han follado. Llevan dos libros y se acaban de dar como durísimo porque ella es su amor está prohibido, ¿sabes? Porque hay un hechizo, entonces la cara que se le queda a esa persona en la cual intenta comprenderte, que es bastante más complicado para ellos comprenderlo de darse duro contra el muro que tú de los visigodos y lo otro, me parece un momento mágico cuando la otra persona simplemente es como, bueno, leemos cosas diferentes, cuando no hay ningún tipo o sea, no te juzgan, simplemente estamos leyendo cosas distintas. Eso me parece un momento mágico. O incluso ¿qué libro es que lo quiero leer? Eso, sí, en plan, bueno, pero sobre todo el momento de, bueno, ¿cómo se llama el libro? Y tú, de sangre y cenizas o algo así, y la otra persona, ¿sabes? Se queda como, mierda, mi tarde ha dado un turno, ¿sabes? Aquí. Sí, Cristina, con esto que decías ahora de esta parte de juicio, no vamos a entrar en nombres porque seguramente ahora pues no sería ni el momento ni el lugar, pero seguramente todos conocemos este artículo / entrevista que salió hace un par de semanas con una autora nacional superventas en la que le hicieron una serie de preguntas cuanto menos ofensivas y que creo que ella contestó muy bien. O sea, la pregunta que teníamos preparada para ahora creo que se puede enlazar con esto que decías del juzgar y de hacer estas cosas, ¿no? De asumir cosas y compañía. ¿Creéis que, ya no solo en la romántica, pero especialmente en la romántica, la edad de la persona detrás del libro influye para con la recepción del mismo? Es decir, es lo mismo, o sea, ¿creéis que va a influir que una novela romántica la escriba una persona de 18 años recién cumplidos que saca su primera novela
o esa misma novela fuera escrita por alguien de 50. También teniendo en cuenta esto que os comentaba de esta entrevista de hace unos días, ¿eh? ¿Creéis que si esta persona hubiera sido 20 años mayor le hubieran hecho esas preguntas? Pues es una Yo, cosa normal de la sociedad, en plan, si eres un señor de 40 años no tienes los huevos que tienen que si eres una chavalilla, ¿sabes? Eso es la verdad. Luego la cosa es, tú tienes 18 años y es tu primera novela, o tienes 50 y es tu primera novela, probablemente sean la misma caquita, pero porque la primera Ujú. novela está hecha para ser una caquita, ¿sabes? Los planes. Y es una Claro. cosa maravillosa porque luego todo va para arriba. Imagínate que la primera fuese la buena y luego todo malo, fatal. En plan, sería un panorama aterrador. Pero evidentemente, yo creo que si eres una chavala que escribe libros y tal, es que, por ejemplo, bueno, no vamos a decir nombres, hemos dicho, pero bueno, algunas autoras súper ventas, súper jovencísimas, la forma en la que las tratan en redes, en periódicos y tal, es que a mí me dan ganas de decir, ¿sabes el éxito Con que mucha tiene esta persona? condescendencia. ¿Sabes? Mm. ¿Sabes la masa? ¿Sabes la pasta que gasta ganando esta persona? En plan, de, tienes ni idea, esta tía te podría escupir en la cara, pero es que además encima es majísima, ¿sabes? Entonces no te lo va a hacer y tiene mucha más clase que tú. Si es un señor de 60 años ya puede escribir la mayor mierda sobre la faz de la tierra que no hay huevos a decirle esto es literatura. Esa es mi opinión. Y luego muchas yo veces, creo que si más eres muy que... joven, Ay, perdona, no, di. que luego muchas veces si eres muy joven tienden a decir que eres, tienden como a niñarte, a decir que eres una niña todavía, que cómo puedes escribir este tipo de cosas o que no entiendes nada todavía de la escritura, o sea, tienden como a empequeñecerte. En cambio, si yo creo que si eres más adulto, es como, o sea, no te juzgan tanto, me refiero a igual a una primera novela, ¿sabes? Yo lo que pienso es que más que la edad, en este caso, decíamos la romántica en concreto, ¿no? Creo que tiene que ver mucho el tema de que somos mayoritariamente mujeres las que escribimos o chicas y mayoritariamente nuestro público también son mujeres o chicas. Creo que ahí, yo pienso que los tiros van más por ahí, porque yo he visto autoras superventas que no son precisamente chavalas y les hacen unas entrevistas que dan vergüenza, es decir, no decimos nombres, pero yo que sé, a lo mejor algún autor de estos un poco más señoro. A ver, si queréis decir algún nombre lo podéis hacer. O sea, no queda bien que lo dijera yo. No, pero se está A quedando muy punto, no sé blanquito qué. y muy Quiero bonito. Cuando decir alguien se le escape el primero, pues ya soltamos. al Pero que se le escape Aceptamos primero, ahora. pues bueno, pues ya está, ¿no? Pero quiero decir que a lo mejor hay autores de más de 50 años, hombres, que han escrito muchísimas novelas y jamás de los jamases a lo largo de su trayectoria le han preguntado en una entrevista, ¿y cómo llevas la paternidad? ¿Cómo compaginas ser papá con ser un autor superventas? ¿Es usted muy menudito? No sé cómo... Luego escribe con esa rabia que no lo entiendo cómo puede ser que escriba con esa rabia con lo menudito. Me refiero a eso, ¿no? Creo que Pero tiene eso que ver un pasa poco más también en con... todos lados. Eso pasa también en el deporte. O Sí. sea, si eres chica, para que salgas en la tele, tienes que estar amamantando a alguien o no sales. O sea, es Sí. súper triste, pero es lo que hay. Yo estoy muy de acuerdo con todas, creo que en esto estamos todas de acuerdo. Creo que se debe a una misoginia interiorizada que hay y creo que no solo quien lo escribe, que lo has dicho tú muy bien, Carmen, sino a quién nos dirigimos, ¿no? Porque las autoras más respetadas de este país, que han tenido que ganarse mucho respeto, muchas veces es porque su género, o sea, o su público es más neutral, ¿no? Escriben thriller, no escriben romántica. Aún así se las infantiliza muchísimo, pero todavía más si nuestro público es mujer y es joven, ¿no? Si eres autora de juvenil, de romántica juvenil, tienes todas las cartas y si encima eres joven, todavía más, ¿no? Pero sí, yo creo que en esto estamos de acuerdo todas. Creo que es una especie de misoginia interiorizada y se ve. Si es que abres un periódico, lees cualquier entrevista y es que a mí me da vergüenza como ser humano leer algunas cosas, sí, sí. Pero bueno, seguiremos aquí dando guerra para evitarlo. Sobre lo de seguir dando guerra que comentas, Raquel, ¿creéis? Son dos preguntas en una. Por una parte, ¿creéis que la novela romántica goza de buena salud? ¿Y hacia dónde creéis que va? Antes, por ejemplo, Cristina, tú estabas mencionando novelas en las que los personajes hacen según qué tipo de cosas después de que un hechizo se haya roto para que puedan hacer según qué otro tipo de cosas. Eso es algo que estamos viendo ahora, ¿no? Esa romántica que se está juntando con la fantasía de una forma que
ya estaba ahí, pero que ahora se ha hecho como evidente y que a la gente le encanta y le apasiona y que todo el La mundo quisiera ser romántica se vampiro. está juntando con la fantasía, ¿sabes? Es una unión, porque de ¿Cómo era lo de repente que estaba quedando una charla blanquita? No, Blanquita de nombres, broma- pero yo he dicho duro contra el muro y follar, ya, me refiero ya que eso, En o Blanca sea, ya no. sí. bromas aparte, ¿creéis que la novela romántica está gozando ahora de una buena salud que se va a mantener? Y además, ¿hacia dónde creéis que va? O sea, la hemos visto ahora juntarse de una forma súper exitosa con la novela fantástica, pero ¿creéis que hay como mucho más terreno todavía por explorar y que se vaya a explorar? Yo Esta es creo para quien quiera. yo creo que la novela romántica ahora está en auge, que está muy de moda, porque es que si os dais cuenta, hay como, o sea, de todas las novelas que salen, el 60% son de romántica o más, o sea, salen Salud. un montón. O sea, Salud. entonces yo creo que sí que vamos a tener romántica para dar y exportar durante una buena temporada. Bueno, yo creo que en periodos de crisis la gente quiere ser feliz. Ujú. Entonces, cuál es dentro de la romántica lo que más, desde mi punto de vista como lectora, más está en auge? La comedia romántica, la romántica que acaba, que te deja una sensación de satisfacción. Y es que tenemos tanta mierda que tratar en la vida real que Tal cual. necesitas un libro confort. Entonces, ahí estamos nosotras para colmar ese vacío existencial. Y creo que por eso empezó, sobre todo durante la pandemia, a aumentar más la demanda de romántica. Yo creo que es una especie de liberación de la realidad. Y yo creo que sí, que goza de buena salud. ¿Y hacia dónde vamos? Yo creo que cada vez, desde mi punto de vista, se abrirá más a que cada vez haya más diversidad dentro de las parejas, que se está viendo cada vez hay más novelas con representación LGTBI. Entonces yo creo que tenderá a eso. Siempre un buen clásico y un buen cliché va a estar ahí, pero creo que cada vez o sea, tenderemos más o hay una tendencia a que haya cada vez más diversidad. Creo y espero. Pero puede ser un buen cliché y que sea LGTB, también puede ser. Pero es que otra cosa muy Claro, guay que está pasando últimamente es que nos hemos apropiado del término malo que era cliché. O sea, es una cosa que incluso dentro de las editoriales grandes aún como que no se permite promocionar un libro como que tiene este cliché y hay mucha gente de marketing como teniendo que sacudir a la gente en plan, no, que esto es algo bueno ahora, ¿sabes? En plan, ahí están, hasta dentro de poco ya todo el mundo sabrá que eso es algo que no, es que de hecho lo primero que quiere saber una persona cuando sale una novela romántica es qué clichés tiene, porque todos tienen alguna, Sí. aunque sea de una manera diferente o lo que sea. Y me parece algo súper hermoso que cojamos esa cosa que han intentado tirarnos a la cara y lo que hagamos es decir que sí, ven aquí. Y le demos un apropiarlo, peso, sí. ¿sabes? En plan, te quiero, ¿sabes? Eso sí que es una verdadera historia de amor, la de las lectoras de romántica y los clichés. A mí me Y pasó luego, que que hubo un año que yo dije que me gustaba leer cliché y hubo un montón de lectores o lectores supongo que serían chicos, porque casi todos eran como hombres, básicamente. Y me dijeron, ¿cómo puedes leer algo tan básico? ¿Cómo te puede gustar? Y tal. Y ahora la manera de promocionar de las editoriales es poner los clichés, porque al final es lo que realmente interesa. Vale, ¿qué cliché tiene? Para ver si me interesa leerlo. O sea, es lo que dices tú, Cristina. ¿Cómo ha cambiado eso de antes era algo súper malo, cómo puedes leer cliché, y ahora es como, vale, ¿qué cliché tiene? A ver si me interesa. Tal cual. y después hay un tema que no hemos sacado y es decimos, ¿hacia dónde va la romántica? Yo creo que también es importante decir que las tramas son cada vez más sofisticadas, porque como se están juntando también muchos géneros, o sea, no solamente, fantasía y romance, también thriller y romance, el romance histórico cada vez es más sofisticado, o sea, ya no tenemos las clásicas historias, tú lo sabes bien, Raquel, ya no tenemos las clásicas historias de condes adinerados que se casan por un acuerdo de tierras o no sé qué, que sí, pero mucho más sofisticadas, mucho más elaboradas, con una serie, con unos planteamientos, o sea, con temas que se plantean que antes no estaban. Y eso también es importante porque, bueno, ya abandonamos un poco toda aquella estela de novelas de los años 80, 90 de chico conoce a chica, chico y chica hacen cosas contra el muro, chico gruñe y es arrogante y después hacen las paces. Pero es ¿no? que las chicas también han cambiado radicalmente, porque yo Claro, en una escritora, que no diremos el nombre porque vamos muy bien, pero bueno, esto es una cosa buena, decía que no le aceptaban sus novelas románticas porque las chicas eran guerreras y eran
joder, pues no eran unas chicas buenísimas ni nada, sino que saltaban y no se conformaban y tal. Y ahora es una cosa que es bastante complicado de las que están saliendo ahora encontrarte pues la típica Mary Sue, que es lo que intentaban antes, por lo menos en mi adolescencia, todas las protagonistas de novela juvenil romántica eran una persona que podría ser cualquier persona, en plan era una hada, no se entendía por qué se enamoraban de ella ni por qué tal, como si tú no tienes que hacer nada, que la historia de amor, y ahora como que se transforma más hacia el, oye, no, es que a ti te va a pasar esta historia de amor porque tú eres de esta manera, entonces como eres de esta manera enamoras a esta persona cada vez hay más historias en las que la pava es la gruñona y la que dice, no, a mí no me vas a pisar, ni me vas a decir, ni gruñenle a tu puta madre, ¿sabes? En plan de básicamente. Entonces, me parece una cosa, un cambio muy grande que se ha visto últimamente y que me parece maravilloso, vamos. O sea, una cosa, señoras, por favor, písenme la cara. Y yo, por ejemplo, algo que también veo mucho últimamente es que se le da mucha importancia a la salud mental. O sea, en las novelas románticas se le está dando cada vez más importancia a la salud mental, gracias a Dios, porque es súper importante y yo lo agradezco, o sea, tanto como lectora como escritora, porque también yo intento tratar el tema de salud mental y el amor propio. Celebramos sin duda. Estos dos últimos puntos los voy a intercambiar un poco porque creo que van a tener más sentido y más que nada también son para las cuatro. Me gustaría saber cómo sois cada una de vosotras cuando escribís vuestras novelas románticas. Es decir, ¿sois de llorar con vuestros personajes? ¿Sois más de reíros? ¿Os gusta sufrir del mismo modo que sufrirán vuestros lectores en el momento de leer el libro? Em, o sea, me gustaría saber cuál es vuestro proceso en ese sentido, ¿no? De armar esta historia y cómo, o sea, cómo sois conscientes de en qué punto tiene que ocurrir cada cosa para que vuestro lector, en el momento en que reciba el libro, sea capaz de sentir todo esto que vosotras, perdón, queréis que se sienta en ese momento. A ver, ¿quién se arranca? Pues Carmen, tú primero. Te ha tocado, por hablar. Por hablar. A ver, yo creo que escribir un libro, sea del género que sea, es como un proceso bastante orgánico, aunque tengas toda una planificación y una escaleta y lo tengas súper claro todo desde el principio. Es como muy vivo, muy orgánico. Hay un punto en el que la historia cobra entidad por sí misma y te lleva un poco a ti de la mano, ¿no? Tú vas. Creo que a partir de ese punto en el que estás muy metido, las cosas empiezan a funcionar más por emociones o sensaciones o intuiciones del propio autor que por planificaciones, aunque las hayas hecho. Es mi punto de vista, ¿vale? En mi caso, yo soy muy sufridora y sufro un huevo. Siempre digo que no me gusta escribir, que a mí lo que me gusta es haber escrito, porque el proceso en sí, pues para mí es como un drenaje, aunque sea, da igual, aunque sea una comedia romántica ultra tonta, es igual, es un drenaje y es bastante molesta esa sensación de run run, de que tienes algo que tienes que terminar y que tienes que sacar adelante, ¿no? Entonces, a veces, depende del tono que le das a la historia, yo soy personalmente, sí que es verdad que he llorado, me he emocionado, me he reído de mis propias tonterías, que luego he dicho, si las has escrito tú, ¿por qué te ríes? Bueno, pues sí, me he reído porque me he puesto en la piel y he llegado a ese punto en el que digo que, bueno, que ahí yo ya no pinto nada, yo soy ya un mero espectador. Estoy tecleando, pero es como si alguien me estuviese dictando al oído lo que tengo que escribir, ¿no? Pero realmente hay veces que me planteo hasta qué punto es bueno ser tan sentido y tan sufrido y llevarte la historia a todas partes, llevártela a la cama, te genera cierta ansiedad. O sea, es la parte más, la que menos me gusta quizá, porque hay veces que yo por lo menos me gustaría desconectar, pero me resulta bastante difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que soy muy, muy intensita y muy sufridora y creo que aunque me dedicara a hacer thriller o me dedicara a hacer ensayo político o yo qué sé, lo sería igual. Entonces, bueno, no sé vosotras. Yo creo que soy una escritora intensa porque yo todas las emociones que intento crear en mis novelas es como que las vivo mientras las escribo. Incluso me ha pasado como a ti, Carmen, que igual estoy revisando un diálogo o una escena y me pongo a fangirrear con mis propias historias porque es como, Dios, está ahí, que está a punto, como decía Cristina, de darse duro contra el muro. Entonces como que yo misma fangirleo, ¿vale? Es como, entonces
Yo soy mucho de empatizar también con mis personajes. Cuando ellos sufren, yo sufro. Cuando ellos ríen, yo río. O sea, soy totalmente... al final estoy en su cabeza, entonces yo creo que por eso lo vivo tanto. Yo la verdad es que disfruto mucho del proceso. Yo lo que detesto es lo que viene después. Al contrario que Carmen, a mí me gusta mucho escribir. Todo lo que viene después me parece una agonía sin fin. Entonces, yo cuando no disfruto de una historia la dejo. O sea, la dejo a un lado. Porque, como decía Mónica, yo soy la máxima fangirl de mis personajes. Entonces, yo me siento una diosa dictadora todopoderosa. Así que yo tengo ahí a mis personajes y digo, Sí, soy. les voy a hacer esto, les voy a hacer lo otro, y quiero que haya tensión y tal. Y disfruto de eso, pero cuando me aburren, les dejo, les dejo morir. Entonces, creo que tengo que disfrutar, porque creo que si no disfruto, la gente cuando lo lea tampoco lo va a disfrutar. Entonces, sí que es verdad que en determinados momentos me pongo en la piel de los personajes, pero suelo verlo más como si estuviera viendo como una película y yo tuviese que ser la máxima fan de que acabasen juntos o no, pero de que pase algo, en plan, que se enrollen, bueno, que se den duro contra el muro o whatever. De hecho, yo no puedo empezar una historia si no me imagino a los personajes follisqueando. No puedo. O sea, aunque luego en la novela no salga, aunque haya una cortinilla, pero si yo no me los imagino, me parece como que no sale natural. Pero bueno, es algo propio. No sé si le pasa a más gente. A Yo voy todas a horas, ser, a todas horas. yo voy a ser En la nota plan, si no, discordante no aquí. sirve. Voy a ser la nota discordante porque quiero hacer lo que hace Carmen, porque la admiro mucho. No, yo soy, o sea, no soy intensa, no soy una escritora intensa, yo paso bastante en el sentido de, yo escribo, me gusta el momento de escribir, sí me gusta más haber escrito porque es como, qué bien, pero para mí es como el hacer deporte, en plan, durante el proceso lo disfruto más o menos y luego es como estoy así cansada y digo, qué guay, ¿sabes? Qué bien. Pero luego me olvido mogollón, en plan, y de hecho me ha pasado en muchísimas presentaciones, en plan, anda, mira, si esta se llama como esta de tu otra novela, y yo, ¿qué? ¿Sabes? En plan de, hostia, es verdad que había una que se llamaba así, no me acuerdo de cómo se llaman, nunca jamás te voy a decir qué signo del zodíaco es ninguno, solo uno tiene cumpleaños porque era de mi primer libro y se llamaba Luis, y mi tío Luis me regaló una pluma que ponía Luis 21 de abril y dije, ya está, ¿sabes? Y porque no me lo tuve que pensar yo. Entonces, yo soy una persona súper despegada, yo soy como las aves cuando hacen volar a sus bebés, que les dan una patada, en plan, a tomar por el culo, vuela, ¿sabes? En plan de, pues yo soy un poco así. Entonces no soy muy intensa con mis historias, luego estoy ahí, lo estoy gozando y cuando ya por fin he conectado un poco con, bueno, ya os conozco, ya nos hemos conocido todos, ya tú eres no sé quién, mientras no se me olvida, y ya más o menos me conozco, disfruto del momento de escribirlo y hay escenas que digo, guau, ahí ha quedado de puta madre. Pero después, es que ahora mismo, bueno, la novela que sale este año nueva, se me habían olvidado todos los nombres ya y la escribí el año pasado y tuve que volver a conocerlos y decir, es verdad, este salía corrigiendo con la editora, ponía yo notas en plan, buah, esto igual para el final está bien, pero no lo sé porque no sé cómo acaba. Entonces tuve que descubrir cómo acababa otra vez la historia, o sea, es terrible, tengo el despegue más máximo de mis bebés. Yo voy a ser una madre de que no me voy a acordar de la cara de mis hijos cuando se vayan a la universidad, en plan, se pasan por la puerta y ya cambio de la cerradura, me olvido, me gasto todo el dinero, no les Así paso no la pensión, sufres. ¿sabes? Sí, Di tal que cual, sí. así. Vale. Oye, pues para este último punto, que además este es casi como el minuto de gloria de un debate político, este último punto casi, ah, me viene bien lo que comentabas tú, Cristina, en esta especie de separación de todo lo que haces con lo que comentaba Mónica de intensidad máxima. ¿Cuáles serían vuestros 3 consejos para escribir romántica? Ya puede ser desde el momento de escribir, de cómo plantear los personajes, de cómo afrontar que te venga alguien y te etiquete en una crítica negativa. Da igual, pero ¿qué 3 consejos tendríais? Oye, esa carita triste. Cristina, perdón. ¿Qué 3 consejos daríais a cualquier persona que esté viendo ahora este vídeo, autora aspirante, da igual, para escribir romántica? Yo O para tengo escribir en consejos general, pero... básicos, ¿vale? Mis consejos son muy básicos porque yo soy muy básica, ¿vale? Pero para mí lo importante es escribir aquello que te gustaría leer.
porque al final el lector interior es lo más importante, entonces yo siempre escribo lo que me gustaría leer. Entonces, da igual si es algo que igual no está tan de moda o no, pero si yo necesito escribirlo, lo escribo y doy mi máximo posible. Y luego otra cosa que yo hago mucho últimamente, que he aprendido así los últimos 2 años, es a arriesgarme y a no tener miedo, porque ¿quién no te dice que esa novela que te da tanto miedo escribir sea igual esa novela que te abra las puertas? Que en mi caso fue la novela con la que publiqué con Montena, que fue el premio Jaén, que fue una novela con la que me arriesgué, que estuve 2 años para escribirla porque la tenía en la cabeza y no me animaba porque era un tema que, o sea, de verdad no se había hablado nunca de algo así y me daba miedo meter la pata porque yo no estoy dentro del colectivo, porque la protagonista es trans y no estoy dentro del colectivo y me daba muchísimo miedo. Y cuando me animé a escribirla y la tuve terminada, dije, joder, qué trabajo he hecho. O sea, fue ese momento que dije, joder, gracias por haberte puesto a escribir esta historia, porque era como algo que yo necesitaba contar. Entonces, el arriesgarse, el coger los miedos y lanzarte al vacío, yo creo que es lo más importante. Muy buenos consejos, sin duda. ¿Quién va? Bueno, voy a decir cosas distintas. Porque estoy muy de acuerdo con Mónica, a muerte. A ver, yo diría que lean lo que les gusta, en este caso, bueno, en romántica, que lean lo que les gusta y se pregunten por qué les gusta. Esto también se puede aplicar además, por ejemplo, en algo tan difícil como es escribir escenas sexuales, ¿no? En plan, ¿qué es lo que te gusta y por qué te gusta? ¿Te gusta porque es muy explícito, porque es muy poético, ¿no? Y prueba a escribir tú también de esa manera, porque quizá es como te sientas más cómodo. Y luego otro consejo que diría es mantén la tensión. Creo que una de las cosas que más engancha como lectora es que siga habiendo tensión entre los personajes. Así que ese sería otro consejo. Son muy buenos consejos, ¿eh? Tanto los de Raquel como los de Mónica. Yo añadiría paciencia, sobre todo para alguien que está empezando, porque a veces, bueno, todos sabemos que los manuscritos se tienen que dejar reposar bastante y a veces nos puede la impaciencia y el quererlo ver, o sea, querer verlo ya convertido en un libro, entonces la paciencia pienso que es básica, pero creo que es básica cuando empiezas y cuando llevas ya un montón de libros. También, aunque esto ahora va a sonar un poco como la boomer del grupo, pero pienso que también disciplina en cualquier género, pero en la romántica también, porque a veces la gente se cree que, ¡hala, venga! Las historias de romántica nos las sacamos de la manga y no, requieren también muchísimo trabajo, porque aparte estamos hablando aquí de emociones y sentimientos que muchas veces ni siquiera hemos experimentado o los hemos experimentado en un menor grado de intensidad, con lo cual tenemos que sacar mucho de dentro. Y luego hay una cosa que parece una chorrada, pero que bueno, hablando con amigas y amigos, autores, a veces me doy cuenta, ¿no? Y es creer en nuestra propia historia, que parece que es una tontería, pero es que si tú no crees en tu historia, o sea, aunque luego seas una sufridora como yo, ¿no? Que durante los 9 meses o el tiempo que estás escribiéndola estás dándole vueltas y sufriendo, pero tú has de creer y has de tener claro que habrá gente que cuando la lea no le guste, no sienta lo mismo que tú esperabas que sintieran. Entonces, eso tienes que hacerte como ahí, como una especie de muro o una capa o algo, no sé, que te resbale un poco, ¿no? Como el agua de la lluvia, porque eso siempre va a estar ahí. Pero si tú crees en tu historia, ¿no? Si a ti te gusta, no le puedes gustar a todo el mundo, pero es importante gustarte a ti mismo. Eso es fundamental. Yo diría que una cosa que he aprendido yo bastante recientemente, que en la novela romántica, en mi opinión, el conflicto es tanto más importante que la parte mona, ¿sabes? En plan de, porque a mí se me olvidaba mazo meter conflicto y noto que, jope, pues que es una de las cosas que le faltan a las cosas que he hecho hasta ahora. Que todo el mundo se va a asumir que lo que pones en la novela te ha pasado a ti, así que no tengas miedo de meter algo que verdaderamente te haya pasado a ti, porque total, todo va a ser lo que te haya pasado a ti, entonces tú disfrázalo ahí a gusto, porque encima lo que te vaya a haber pasado a ti es lo que te van a decir, esto ni de coña, ¿sabes? Porque no es creíble. Y tú como, oh, si yo te contara. Y si te etiquetan en reseñas negativas, no lo digas en Twitter. Porque todo lo que digas en Twitter podrá y será interpretado como dé la gana y usado en tu contra. Entonces,
Sí que es verdad, y esto ya para acabar el melón, y es que de esto no debería seguir hablando, que con los escritores y con las redes sociales es con los únicos artistas en los que parece que tenemos la obligación de que te miren a los ojos y te digan que tu novela es una mierda. En plan, es la única. En plan, tú no vas a un pintor a su exposición, le miras a los ojos y le dices, vaya caca has pintado aquí, pero con los escritores te lo tienes que comer y tienes que sufrir, pero en silencio, hija de puta, ¿sabes? Entonces es como, bueno, pues eso es mi consejo, ¿no? En plan de, te vas a comer reseñas malas, intenta no llorar mucho y no lo digas, porque, bueno, díselo a tus compañeras escritoras, estas sí te vamos a entender, pero lo que es Twitter no te abras Twitter no sirve. No te Twitter abras es el Twitter, demonio. ese es el último consejo. Ya está. Todo el mundo nos vamos a ir de Twitter en algún momento, no tienes por qué venir. Probablemente cuando vengas ya estaremos yéndonos todos. O sea, no vengas, ya está. Bueno, me lo he pasado muy bien en esta charla. Espero que la gente que la esté viendo también, la verdad. Muchas gracias a las 4 por dedicar este rato a esta charla. Creo que ha sido todo muy interesante lo que hemos comentado. Lo dijimos en la primera, esta es la segunda. Va a haber más charlas. Lo mismo, volvemos a coincidir. Ojalá que sí, con un grupo más grande incluso la próxima vez. Pero de verdad, muchas gracias por vuestro ratito aquí, alejadas de vuestros manuscritos, que seguramente os viene bien también, lo que decía Carmen de dejar que las cosas respiren, o sea que de nada. Y nada, nos vemos muy pronto y muchas gracias por todo. Gracias Gracias a vosotras, vosotros y a y a todas a las vosotras. compañeras y a nuestro maestro de ceremonias. Exacto. ¿Has visto? Qué bien, qué bien. Y nada, Cristina, que te siente bien el yogur. Creo que ya lo he digerido. Qué bien. Creo. Ya qué lo ha bien, qué bien. metabolizado. He tardado mazo, ha sido como 1 hora y pico. O sea. Se ha Bueno, hecho de rogar. voy a cortar la grabación, no os marchéis todavía, esto se puede incluir casi como una toma falsa al final, Claro, supongo. me encanta porque os voy a cortar la grabación después de lo del...